Amigos, un gusto darle la bienvenida por primera vez en nuestro programa a la doctora Eunice Alvarado. Ella es psicóloga clínica con práctica forense. Doctora Alvarado, un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Saludos, muy bien, el placer es mío. Gracias por la invitación. Bueno, yo dije la primera vez, yo creo que usted estuvo alguna vez con nosotros, ¿verdad? En el programa. Sí, ¿verdad? Hace unos años atrás. Hace varios años atrás, sí señor. Pero bueno, doctora, ¿qué efecto realmente tiene a nivel social el número de, vamos a decir, podemos decir estadísticas relacionadas al matrimonio, que tenemos que es un alto porcentaje de personas que terminan divorciándose, pero más allá del lazo legal de la unión de una pareja, con mucha frecuencia se rompen las relaciones de pareja y sobre todo me parece que siempre es muy preocupante cuando hay niños de por medio. Esto es una preocupación realmente, ¿no? Sí, realmente es una gran preocupación y más aún cuando hablamos de procesos de divorcio. Lamentablemente muchos de estos procesos se dan dentro de un alto nivel de conflicto, así que el alto nivel de conflicto, dicen los autores especialistas en este tema, que muchas veces los divorcios no es lo que afecta a los menores, sino el alto nivel de conflicto que se da mediante o durante ese proceso de divorcio, lo que termina afectando ya sea ese aspecto a nivel emocional, social y conductual en los niños. Qué buen mensaje ese, doctora, porque a veces hay personas que entran en mucho conflicto en términos de la pareja, mirando ahora a la pareja. Bueno, puede ser que los objetivos de vida, las razones de unión, muchos puntos pueden que ya dos personas no deseen mantenerse juntas. Y a veces lo que se utiliza como un estándar, como un común, es decir, si hay una ruptura de pareja, los niños se van a afectar y mejor no. Y eso hace a veces que la tensión en la relación de pareja sea cada vez mayor, porque pueden sencillamente dos personas que no quieren estar juntas ya. Pero qué bueno aclarar que no necesariamente es por esta razón. Cuando hablamos de una ruptura conflictiva, ¿cuándo podemos decir que una separación o un divorcio o una separación es conflictiva? Bueno, las separaciones de manera general van a ser complejas y al mismo tiempo cuando hablamos de una ruptura que es conflictiva es cuando los adultos involucrados en esa relación pues no terminan en un buen estado, ¿verdad? Es decir, cada uno ya comienza a tratar de ganar o tratar de tener la razón, o se les hace bien difícil poder llegar a acuerdos y por ende lo que es el proceso de comunicación se ve sumamente lacerado. Así que si no hay comunicación, pues cuando comienzan a darse estos procesos de separación, pues cada parte va a querer reclamar que tiene la razón o que la otra parte es la que está equivocada o que la otra parte fue la que hizo daño. Así que hay aspectos de esto que pues, tienen todo el sentido del mundo porque es un proceso difícil y al mismo tiempo estas situaciones conflictivas o de falta de comunicación o este alto nivel de conflicto, pues básicamente incluye a los menores, sea directa o indirectamente, porque vamos a tener a los menores presenciando precisamente ese nivel de conflicto entre los padres, ese intercambio verbal, ese intercambio no verbal, esa parte directa e indirecta que al final coloca a muchos de los niños en una posición de tener que decidir, ¿verdad? Es esta lucha como de lealtad. Estoy con mi mamá, estoy con mi papá, estoy con la familia de mi mamá, estoy con la familia de mi papá. Así que realmente colocan a los menores en una posición bien difícil cuando estamos hablando de estas separaciones con un alto nivel de conflicto. Qué difícil esa situación. Yo pensaba, pues si dos adultos deciden que ya no pueden estar juntos, pues que tomen su vida y ya, pero cuando hay niños de por medio, esa vida ya no es totalmente separada, porque al final siempre van a tener algún tipo de acercamiento, de unión o de contacto, quiero decir más bien, porque tienen un niño de por medio, ¿no? O una niña de por medio. Ahora, desde el punto de vista del área forense, ¿no? Que es su área de especialización, ¿qué pasa con estos niños cuando hay tantas situaciones de conflicto? ¿De qué manera interviene, si es que en algún momento dado intervienen instancias fuera del papá y mamá? Sea a través de la escuela, del colegio, sea otro familiar, o sea que un mismo padre
se queja o coloca algún tipo de reclamo legal. ¿Cómo funciona eso, doctora? Sí, primero, ¿verdad? Cada caso es individual, es bien diferente y al mismo tiempo, cuando hay un alto nivel de conflicto, se pueden dar casos donde hayan alegaciones, por ejemplo, de maltrato, hayan alegaciones de abuso sexual o algún otro tipo de alegaciones que coloquen al menor en una probabilidad o posibilidad de riesgo. ¿Qué sucede? Si un menor se identifica que este menor corre algún tipo de riesgo, pues el deber del Estado y de las agencias pertinentes es protegerlo. Así que se puede dar el caso que en medio de este alto nivel de conflicto, en medio de este proceso de separación, estos niños comiencen a alejarse por más tiempo del esperado de uno de los dos padres. Es decir, si el padre tiene la custodia del menor, esa custodia quizás puede ser temporera, ¿verdad? Lo que llegan a unos acuerdos en el tribunal, pero surge algún tipo de alegación que coloca a ese menor en algún posible riesgo de parte de mamá, por traerlo como ejemplo, pues ese menor no se puede relacionar con mamá. Así que estaríamos hablando de estos menores que comienzan a alejarse, ya sea de mamá, de papá o de otros familiares, en medio de esta dinámica que estamos hablando, que es conflictiva, que hay dificultad en comunicación. Así que ese detalle es importante porque cuando vemos que menores pasan mucho tiempo lejos de esa figura paterna, materna o familiar, pues hay unas repercusiones en ese menor. Entre ellas, podemos tener menores que comiencen a presentar algún tipo de rechazo de querer relacionarse con ese padre, con esa madre o con ese otro familiar. Así que cuando esto sucede, las agencias pertinentes deben entrar. Entiéndase, ya sea el departamento de la familia, en la escuela, si observan algún tipo de dinámica que les llame la atención del menor, en el área de trabajo social deben atenderlo, deben hacer los referidos pertinentes. Así que si se dan cuenta, comienzan a intervenir distintos profesionales con este niño, con estos niños, ¿verdad? Y ahí es que comienza o continúan realmente estas dinámicas no saludables en los casos de familia, particularmente cuando hablamos de conflictos significativos. Ahora, qué difícil, doctora, cuando se dan estos casos que yo no creo que sean muy infrecuentes, en los que uno de las partes, el papá o la mamá, comienzan, entre comillas, a utilizar a este niño o a esta niña para ponerlo en contra del otro padre, ¿no? Del otro de papá o mamá. Y pues el niño se ve en esas dificultades y me pregunto si ese puede ser un motivo de intervención, por ejemplo, en el caso de una especialista como usted en el área forense. Sí, y esa dinámica que describe se da mucho más de lo que pensamos y se da de manera directa e indirecta, ¿verdad? Nuevamente, cuando tenemos algún padre que esté inmerso en las dificultades, en las razones por las cuales se separó, hay veces que pues, se pierde el enfoque o están en medio de una crisis, en el sentido de que sienten que no pueden manejar la situación y todo lo que involucra la separación y comienzan a utilizar los niños, ya sea para llevar mensajes, o comienzan a utilizar los niños en el sentido de hablarles del proceso, o yo estoy así porque tu mamá me hizo tal cosa, yo estoy así porque tu papá nos falló, estamos solos porque nos abandonó, y entonces tenemos a este niño o esta niña escuchando o viendo a su padre, a su madre descompensado, así que ese niño puede comenzar a desarrollar también cuestionamientos hacia el otro padre, ¿verdad? Y de momento tenemos a los niños hablando exactamente como mamá, hablando exactamente como papá, sin un fundamento, sin una base, sino por lo que escuchan, ¿verdad? Por lo que ven, por la reacción que están observando de sus padres en medio de estos procesos. Correcto. Ahora, doctora, en algún momento, porque yo he oído el término de reunificación familiar, ¿esto es justamente lo que se hace cuando se trata de armonizar, digamos, las partes, o cómo lo podríamos definir? Sí, cuando hablamos de reunificación familiar nos referimos al proceso de volver a unir
un miembro, un integrante de una familia que ha sido separado por diversas circunstancias. O sea, que para hablar de reunificación familiar, primero se tiene que haber dado el que el menor haya pasado tiempo significativo lejos de ese padre o de esa madre, o que haya habido algún tipo de alegación de maltrato donde ese niño haya sido removido del hogar y por tanto no se ha relacionado con el padre, ¿verdad? O madre que hayan identificado como posible agresor o agresora. La reunificación familiar, lo que significa reunificación familiar, también lo podemos encontrar en la Ley 57 del 2023. Esa ley es la ley para la prevención del maltrato, la preservación de la unidad familiar y para lo que es la seguridad, bienestar y protección de menores. Y en esta ley básicamente lo que plantea es que la reunificación familiar es el regreso de ese menor con la familia con la cual haya sido removido. Y bien importante, ¿verdad?, que usualmente cuando se remueve a los niños, que lo que buscan es protegerlo, ¿verdad? Muchas veces hay como una falta de conocimiento, ¿verdad?, de las razones por las cuales se remueve a un niño de un hogar. Y la idea principal es protegerlo. Por lo tanto, la ley establece que la reunificación familiar o preservar esa familia debe ser como la primera alternativa. Así que si ese menor se remueve del hogar o ese menor está distanciado de uno de los padres, pues la meta sería que logren reunificarse siempre y cuando responda al mejor bienestar o al interés óptimo de ese menor. Porque a lo mejor las partes quieren reunificarse, pero a lo mejor los padres no han cumplido, no han realizado lo que es el plan de servicio, claro, o no han mejorado las características o las conductas que llevaron precisamente a la remoción del menor, y por lo tanto pues no se puede trabajar lo que es la reunificación. Siempre lo primordial va a ser el menor. Los adultos pues están ahí, son importantes, pero lo más importante es el bienestar de ese menor. Claro, es como que el Estado es el gran padre, digamos, de los niños y tienen que preservar su seguridad y su estabilidad. Correcto. Que entendemos que también es emocional, no solamente física, sino también emocional, que es justamente lo que estamos conversando. Ahora, doctora, cuando hay una remoción, estamos hablando de niños que pudieran ir a hogares sustitutos y después pueden reunificarse a sus familias originales, ¿o...? Sí, se puede dar. Ahora la ley lo que establece es que como primera opción, cuando el menor se remueve del hogar, traten de identificar algún integrante de su familia como primera opción. Claro. De manera de que puedan tratar de preservar lo que es ese ambiente familiar o lo que conocen como su sistema familiar. De todas maneras, también hay que decir que no todos los niños cuentan con recursos familiares, que entonces cuando se remueven del hogar pues pasan a hogares sustitutos, y al mismo tiempo el Departamento de la Familia en particular establece unos planes de servicio con la intención de que ese padre o esa madre puedan adquirir las destrezas que necesitan para que puedan nuevamente compartir con su hijo. Exacto. Y al mismo tiempo, pues, esta reunificación representa muchísimos retos. Claro, es decir, no es que de nuevo entran a querer acercar al niño a ese hogar original, sino que tienen que demostrar este padre y esta madre de que en efecto han hecho ajustes, han hecho cambios y han modificado quizás sus estilos de acercamiento hacia el niño. Doctora, ya nos queda un minuto solamente, pero una vez que ocurre esto, pues ¿hay un seguimiento todavía y apoyo psicológico a este niño una vez que regresa al hogar original? Sí, la recomendación es que antes de que se dé la reunificación familiar o durante el proceso de reunificación familiar se trabaje en equipo, es decir, que ese menor esté acompañado de un profesional de la salud mental que vaya monitoreando ese impacto a nivel emocional, no solamente con el menor, sino con los padres, de manera de que pueda haber un seguimiento y un monitoreo de que realmente ese menor pueda estar seguro, ¿verdad? Y además de trabajar con los posibles retos, barreras, resistencia de los menores o algunos de los padres a que ese menor se relacione con el otro padre, que eso podría ser otro tema. Que es otro tema, definitivamente. Hay mucho que hablar sobre esto y sobre todo, doctora, de verdad que agradecido porque esta información me parece que ha sido clarísima y creo que es importante que se conozca lo que pasa porque hay muchos mitos también relacionados a esto. Correcto. Y de la remoción de los niños y de que puede ser más negativo que positivo, y es importante saber que de alguna forma el sistema está tratando siempre de garantizar la seguridad, como usted lo dijo desde el principio, es la seguridad, preservar la seguridad del niño. Doctora Eunice Alvarado, psicóloga clínica con práctica docente, ha sido un gusto tenerla en el programa. Muchas gracias. Gracias.